En el corazón de América del Sur, Colombia se destaca no solo por su impresionante paisaje, sino también por su compromiso constante con el desarrollo educativo. En este video, exploraremos las políticas educativas que han moldeado el sistema educativo colombiano a lo largo del tiempo. Desde iniciativas innovadoras hasta desafíos persistentes, descubriremos cómo el país está trabajando para construir un futuro educativo sólido y equitativo para las generaciones venideras. Acompáñanos en este viaje por las políticas educativas de Colombia y descubramos juntos su impacto en la formación de la sociedad y el país en su conjunto. Comencemos desentrañando el concepto. ¿Qué son las políticas educativas y cómo se han implementado cronológicamente en Colombia? Según el respetado Cifuentes, las políticas educativas son decisiones estratégicas destinadas a mejorar la calidad y acceso a la educación. Desde reformas en los 80 hasta iniciativas recientes en los 2000, el panorama ha evolucionado significativamente. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, nos enfrentamos a desafíos considerables, especialmente en las áreas rurales. ¿Cómo estas políticas afectan directamente a estas comunidades? Castro y Garzón nos introducen a la complejidad de la relación entre políticas educativas y poder político, mientras que Vélez resalta la brecha educativa palpable entre las áreas rurales y urbanas. Adentrémonos en las famosas pruebas Saber, parte integral de estas políticas. ¿Cómo estas evaluaciones afectan la equidad educativa? Pérez nos insta a considerar que estas pruebas no solo evalúan conocimientos, sino también la calidad del entorno educativo. Los resultados reflejan marcadas diferencias entre áreas de bajos recursos y las más acomodadas. A pesar de los avances, el acceso a una educación de calidad sigue siendo esquivo, sobre todo en las áreas rurales. ¿Cómo se traduce esto en términos de inversión y acceso? El gasto público en educación supera el 5%, pero aún queda por hacer. Esta inversión no siempre se traduce en una educación equitativa para todos. ¿Cómo impacta esto en el acceso y la calidad educativa? En este contexto, surge una pregunta clave. ¿Qué es el concepto de ciudadanía y cómo ha evolucionado en Colombia a lo largo de la historia? Para comprenderlo, es esencial destacar que la ciudadanía no es simplemente una membresía pasiva en un Estado-nación, sino un concepto fundamental en la sociedad moderna. La ciudadanía se despliega en dos dimensiones cruciales: la política, que implica la participación activa en la toma de decisiones, y la civil, que se enfoca en los derechos y deberes de los ciudadanos ante el Estado. Esta dualidad refleja la complejidad de la ciudadanía, influida por corrientes de pensamiento como el liberalismo, el republicanismo y el comunitarismo. La historia de la ciudadanía en Colombia ha experimentado diversas etapas, desde la época colonial, donde estaba restringida a un grupo privilegiado, hasta la actualidad, donde la Constitución de 1991 marcó un hito fundamental al reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, consolidando una ciudadanía más inclusiva. En el nuevo milenio, la ciudadanía en Colombia ha evolucionado hacia una participación activa y consciente. Sin embargo, se han enfrentado desafíos, como la influencia del mercado en la política y la percepción de la población sobre la calidad de la democracia. Una encuesta realizada en 2018 reveló preocupaciones sobre el Estado de Derecho, la corrupción y la participación no electoral. A pesar de los avances, persisten desafíos en la construcción de una ciudadanía plenamente activa y empoderada en Colombia. Ustedes jóvenes y asumen el control de su propio país con los elementos que les da la Constitución, por ejemplo el voto. Si no hacen uso de eso para bien, cerremos y vámonos. Sigamos mirando allá al país y nosotros mirando para otra parte. La falta de seguridad, la debilidad institucional y la percepción arraigada de que los derechos son privilegios de unos pocos son obstáculos que aún deben superarse. Hace unos momentos, planteamos una pregunta fundamental. ¿Cuál es el papel de las políticas educativas y la sociedad en el fomento de ciudadanos comprometidos con su comunidad a través de la educación? Para entender mejor este tema, analizaremos la situación en Colombia, donde es importante mencionar que el gobierno colombiano ha implementado estrategias y políticas educativas para mejorar la calidad de la educación, abordando desafíos como la desigualdad y la exclusión.
¿Cómo lograr que estas medidas se implementen de manera efectiva? El gobierno ha adoptado estrategias para mejorar la calidad educativa en todos los niveles. Además, se han implementado programas para ampliar la cobertura, reducir brechas sociales y atender a personas con discapacidad. Sin embargo, ¿cómo afecta esto a la formación ciudadana? Un estudio cualitativo revela debilidades en su enfoque estandarizado y operativo. La ciudadanía es un concepto que ha evolucionado. La política educativa busca formar ciudadanos activos y comprometidos. Se implementan programas como el de Ciudadanía del Ministerio de Educación Nacional para desarrollar ciudadanos competentes. En los tiempos modernos, la política no solo se refiere a los derechos políticos, sino también a la participación activa en la sociedad y lo civil. La ciudadanía activa es vital para una sociedad democrática. Un tema crucial que afecta a todos, la educación y su impacto en la formación de ciudadanos. ¿Cómo pueden las políticas educativas redefinir el papel del estudiante, del docente y de la ciudadanía para construir un ciudadano real? En el corazón de esta cuestión, nos encontramos con diversos obstáculos que desafían la convivencia y la formación integral de los individuos. La violencia, discriminación, exclusión social y otros factores deben ser abordados desde una perspectiva educativa, donde la formación ciudadana se erige como la clave para proporcionar a los jóvenes las herramientas necesarias para una convivencia justa y comprensiva. Diálogo, escucha activa y resolución pacífica de conflictos son esenciales para una convivencia armoniosa. Pero, ¿cómo las políticas educativas entran en juego? Estas no solo establecen objetivos para mejorar la calidad educativa, sino que también tienen un papel fundamental en la formación docente, infraestructura educativa y la integración de tecnología en las aulas. Desde otra perspectiva, vemos desafíos en la lectura y escritura académica en Colombia, donde se nos alerta sobre las tensiones y la brecha entre la escritura científica y el humanismo. ¿Cómo podemos abordar esta disparidad desde las políticas educativas? La solución radica en adaptar las políticas educativas al contexto colombiano, subrayando la necesidad de ajustar estas políticas para abordar desafíos en la formación docente, reconociendo las condiciones reales de los territorios, destacando la falta de transparencia en la asignación de recursos, la desviación de funciones educativas y problemas como la violencia y consumo de drogas entre estudiantes, incluso desde la asignación de recursos equitativos hasta políticas que empoderen a educadores y estudiantes, donde todos debemos contribuir a un sistema educativo más justo. Antes de sumergirnos en este tema, reflexionemos. ¿Qué políticas educativas deberían implementarse para fortalecer el concepto de ciudadanía integral dentro de las escuelas? Según el Ministerio de Educación de Colombia en 2001, se evidencia una presencia continua de la educación política en el país, con diversas perspectivas que han impactado las prácticas de enseñanza y la formación de docentes. La formación en Colombia ha seguido diferentes tendencias, desde disposiciones frente a escuelas hasta programas que buscan contribuir a la convivencia y paz. Además, el Ministerio de Educación en 2015 destaca la importancia de la educación inclusiva y la integración de personas con discapacidad. A pesar de los esfuerzos, persisten grandes desigualdades económicas, sociales y culturales. La educación inclusiva se convierte en una necesidad urgente para superar estas inequidades y construir un futuro más justo. Se destaca la importancia de políticas públicas críticas en la educación superior, reconociendo la necesidad de un enfoque colombiano. Se busca superar la división entre el Estado y la sociedad para abordar demandas sociales relacionadas con el derecho a la educación. Este mismo Ministerio de la Educación Nacional, en 2014, buscó promover una educación de calidad que forme seres humanos éticos y que contribuyan al cierre de brechas de inequidad, presentando a la educación como un camino hacia la prosperidad y desarrollo humano. Para entender la importancia de este tema, es esencial sumergirnos en el contexto histórico y político de Colombia.
Martín Barbero señala los profundos cambios económicos y políticos que han afectado a la sociedad, generando crisis y desafíos significativos. En 1991, Colombia emprendió una transformación institucional significativa con la reforma constitucional. Este periodo es imperativo destacarlo, especialmente en el sector educativo, donde se buscaron cambios para fomentar la autonomía escolar. Es importante proponer un enfoque integral en la educación, destacando la corresponsabilidad de todos los actores educativos. Este enfoque no solo busca crear ciudadanos competentes, sino también fomentar el bienestar emocional de los estudiantes. Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se resalta la importancia de las competencias en la educación. Sin embargo, como se mencionó, existen desafíos como la discriminación, desigualdad de acceso y problemas en la calidad de la enseñanza que deben abordarse. La participación política es crucial para generar políticas educativas inclusivas. La conexión entre la escuela y la comunidad, lo cual implica colaboración en proyectos y actividades conjuntas, creando ciudadanos comprometidos con su entorno. La redefinición del papel del estudiante, del docente y de la ciudadanía a través de políticas educativas integrales es esencial para construir un ciudadano real, puesto que de esta manera será un poco más sencillo notar un cambio dentro de todo el modelo educativo actual. Pero claro, esto parte de la función del docente y el acompañamiento brindado por el Ministerio de Educación. Miremoslo de la siguiente manera, como un tipo de paradoja o bucle sin un fin. Nos encontramos dentro de un contexto en el cual un alumno de grado 10 está en el aula de clase como de costumbre. El alumno es un pupilo con una muy buena capacidad cognitiva, pero siente poco interés en cumplir con las actividades propuestas por el docente, puesto que el sistema, manejando dentro de la institución, maneja 3 criterios de evaluación: el hacer, saber y el ser. El saber evalúa las habilidades del estudiante dentro de situaciones acordes al contexto del debido campo de estudio. El hacer constituye la perfección de habilidades, también de destrezas e incluso de aptitudes de los profesionales, basándose en las mejores prácticas y métodos laborales que pasan a reflejar la calidad en el hacer de cada uno de los individuos. Es contar con conciencia real en lo que es el desempeño de las funciones a nivel productivo, lo que es imprescindible para el saber. Finalmente se encuentra el ser, el cual se refiere al desarrollo de habilidades sociales, emocionales y éticas en los estudiantes, además de sus conocimientos académicos. Más allá de adquirir información y destrezas técnicas, el saber ser busca cultivar aspectos relacionados con la personalidad, la ética y la forma en que los individuos se relacionan con los demás y con el entorno. Sin embargo, el concepto del saber hacer se tergiversa con el pasar de los días y su definición cambia directamente al hecho de cumplir con cierta actividad, proyecto o tarea para recibir la nota, apoyándose de medios externos, esto sin ninguna intención de adquirir conocimiento a partir de esto. El estudiante se percata de esto y por consiguiente su preparación se ve en gran medida obstaculizada, no solo la de él, sino la de sus compañeros, puesto que el porcentaje del hacer y el ser es más alto que el del saber, lo que genera cierta zona de confort para el alumno, de limitarse a cumplir en la entrega de sus trabajos y darse una buena nota de autoevaluación y apegarse al mismo criterio del hacer. Aún así, en las pruebas al alumno le haya ido bastante mal. Los 2 criterios restantes le ayudan a que el alumno siga avanzando, pero con una preparación algo mediocre, y es ahí donde el rol del docente también se ve obstaculizado por lo mismo, ya que solo se limita a calificar las actividades y pasar los alumnos a pesar de ser consciente de que su papel también es de suma importancia. Es importante que el sistema educativo y el docente busquen incentivar al alumno a ser crítico y sustentar, priorizando el saber por encima de los otros 2 criterios. De lo contrario, esta misma situación se va a repetir, solo que el estudiante mal preparado pasa a ser el docente, y así sucesivamente. La redefinición del papel del estudiante del docente
y de la ciudadanía a través de políticas educativas integrales es esencial para construir un ciudadano real. Recordemos que la educación no solo busca competencia académica, sino también el desarrollo emocional y ciudadano. Juntos podemos construir un futuro mejor.